Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters that are gathered here this morning. Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí esta mañana. A very sacred place is chosen for this group life. Para esta convivencia de grupo se ha elegido un lugar muy sagrado. We should be able to gain the related energies through meditation and through discourse on scriptures. Hemos de poder recibir la necesaria energía por medio de la meditación y con el discurso sobre las Sagradas Escrituras. As you all know, this island is very ancient. Como todos sabéis, esta isla es muy antigua. In the sense, it is saved from waters, En el sentido de que se salvó de las aguas, or even saved by the waters. o mejor dicho, incluso salvada por las aguas. It belongs to the great land of Atlantis. Esta tierra pertenece a la gran tierra de la Atlántida, The fourth root race, a la cuarta raza raíz, during which time magic was perfected, durante cuyo tiempo la magia fue perfeccionada, speech was perfected, durante el cual tiempo se perfeccionó la palabra. sound and time were the main keys used. El sonido y el tiempo fueron las claves principales utilizadas. The fourth root race La cuarta raza raíz was a root race of giants. era una raza de gigantes. Knowledge was their strength. El conocimiento era su fuerza, su punto fuerte. They were chiefly of two categories. Eran principalmente de dos categorías. One who used knowledge for self-profit, Una que utilizaba el conocimiento para su provecho personal and those who used knowledge y otra que utilizaba el conocimiento in accordance with the divine plan. de acuerdo, en consonancia con el plan divino. In any case, the land vibrates with that energy En todo caso, esta tierra vibra con esa energía and offers a deep silence. y ofrece un profundo silencio. If one can stay mentally silent, Si uno se puede quedar mentalmente en silencio, while he may be physically active, si bien físicamente puede estar activo. the place is also well secured by Este lugar está también bien seguro, a meditational group. bien asegurado por medio de un grupo meditativo. Meditation and contemplation upon the divine. Meditación y contemplación en lo divino. Considering the energy of the place Considerando la energía de este lugar and its profundity, y su profundidad, it is thought fit that we speak upon the Hemos- cosmic man in his threefold form. hemos creído conveniente hablar del hombre cósmico en su sendero o en su variedad triple.
As you all know from the books today, Como todos sabéis por los libros, there is electrical fire, solar fire, de and hoy frictional fire. hay fuego eléctrico, fuego solar y fuego por fricción. Electrical fire is invisible. El fuego eléctrico es invisible. Frictional fire is also invisible because it is hidden in the matter. El fuego por fricción es también invisible porque está escondido en la materia. Electric fire is hidden in the ethers. El fuego eléctrico está escondido en los éteres. Frictional fire is hidden in the matter. El fuego por fricción está escondido en la materia. Solar fire is the fire that we see as the light. Y el fuego solar es el fuego que vemos como la luz, como luz. The electric fire El fuego eléctrico is called the spirit, es el espíritu, o se le llama el espíritu. solar fire is called the soul, Al fuego solar se le llama el alma. frictional fire is called the fire of matter and form. Y al fuego por fricción se le llama el fuego de la materia y de la forma. The cosmic man La persona cósmica permeates lo impregna todo beyond the light of the sun. impregna todo más allá de la luz del sol. Through sun he becomes visible. Y a través del sol se vuelve visible. The light of the sun La luz del sol is not that of the sun. no es luz del sol, no es suya. It is the light of the cosmic man shining through the sun. Sino que es la luz de la persona cósmica que brilla a través del sol. And it reaches the earth Y llega hasta la tierra and impregnates the matter e impregna a la materia. and remains as the heat in the matter. Y se queda como el calor en la materia. So the cosmic man is beyond the sun. De modo que la persona cósmica está más allá del sol. From beyond the sun through sun, Pues desde más allá del sol, a través del sol through the rays of sun, y mediante los rayos solares, impregnates and forms the matter. lo impregna todo y forma la materia. Thus we see the threefold aspect of the cosmic man. Y así podemos ver este triple aspecto de la persona cósmica. The first one is electrical, the second is visible, that is solar, El primero es eléctrico, el segundo es visible, que es el solar, the third is frictional. y el tercero es por fricción, o friccional. When we ponder upon these three states of the one cosmic person, Si nos ponemos a considerar estos tres estados de la persona cósmica una, we find the three states of our understanding encontramos los tres estados de entendimiento nuestro. one relating to matter, Uno, que tiene que ver con la materia, another relating to the force, otro, que tiene que ver con la fuerza, the third relating to consciousness. y el tercero, que tiene que ver con la conciencia. Thus, the divine or the cosmic person De este modo, lo divino, la persona cósmica, is as much in matter as he is in the sky, está tanto en la materia como está en el cielo. and he is as much in between the two. Y está también en el mismo grado entre ambos. It is one continuous energy Es un continuum de energía, una energía continua, taking to different states
at different levels. que adopta diferentes estados según los diferentes niveles. This is what is described as Esto es lo que se describe spirit enveloped in soul, como el espíritu envuelto en alma and soul enveloped in body. y el alma envuelta en cuerpo. So body envelops the soul. De modo que el cuerpo envuelve al alma, Body is the vehicle of the soul. el cuerpo es el vehículo del alma, Soul is the vehicle or the envelope of the spirit. el alma es el vehículo o envoltorio del espíritu, These three put together is divine. y estos tres aspectos juntos es lo divino. Yes. Just like in man, Igual que en el ser humano, the man is said to be se dice que the head está compuesto por la cabeza, and the region of the chest por la región del pecho, above the diaphragm por encima del diafragma and the region of stomach y por la región del estómago and below. y por debajo del estómago. Del The cosmic diafragma. man is in the head. La persona cósmica está en la cabeza. The solar man is in the region of the chest from neck to chest. La persona solar está en el pecho, en la región que va entre el cuello y el diafragma. The mundane man is from diaphragm below. Y la persona mundana está por debajo del diafragma. Downwards the diaphragm, it is the mundane man. Por debajo del diafragma se encuentra la persona mundana. Above the diaphragm, up to the neck, he is the solar man. Por encima del diafragma hasta la garganta se encuentra el hombre solar. And the head is cosmic. Y la cabeza es la persona cósmica This is how we can see the three in o one. el hombre cósmico. Así podemos ver a los tres en uno. Yes. To understand the cosmos Para comprender el cosmos and the cosmic person, y a la persona cósmica, we need to first understand ourselves. tenemos que entendernos primeramente a nosotros mismos. And man knows himself, he knows the divine. Cuando el hombre se conoce a sí mismo, conoce también lo divino. Yes. The divinity descends from above downwards. La divinidad desciende de lo alto hacia abajo. And we try to ascend from below upwards. Y a nosotros nos toca o intentamos ascender desde abajo hacia arriba. The ascent is not by displacement of the states. El ascenso Is not displacing oneself from one state to the other. no se trata de desplazarse uno de un estado a otro, It is permeating to the other. sino que se trata de ir impregnando por todos los estados. You see the sun ray Observad cómo es el rayo del sol. from beyond the sun, Desde más allá del sol, through the sun, pasa por el sol, it reaches the earth, llega hasta la tierra, enters into the form, entra en la forma and it is there at all times, at all places. y siempre sigue existiendo en todo momento, en todo lugar. The sun ray is not only at the sun, but also at the earth and in El between. rayo del sol no está solo en el sol, sino también en la tierra y también entre la tierra y el sol. When it is on earth, Cuando está en la tierra, it is also in the sun, está también al mismo tiempo en el sol and it is also beyond the sun. y también está más allá del sol. That is permeation. Eso es impregnación. It is not displacement from one place to the other. No es descolocamiento o desplazamiento de un lugar hacia otro. Yes. Likewise, the ascent also has to be permeation. Pues asimismo quiero decir que el ascenso tiene que ser una impregnación. It is more in terms of rising from the material into the solar, frictional fire into solar fire, and from solar fire to cosmic fire. Y tiene que ver sobre todo con el fuego por fricción que se eleva a fuego solar y de fuego solar a fuego eléctrico. Yes.
That is the way, but not displacement from frictional fire to solar fire. Ese es el camino y no desplazamiento desde el fuego solar, desde el fuego por fricción. We permeate through yoga Nosotros impregnamos mediante el yoga and experience all the states of existence. y experimentamos todos estos estados de existencia. Simultaneous existence at all planes La existencia simultánea en todos los planos is called yoga. es lo que se llama yoga. Today it is called yoga of synthesis. Hoy día se lo llama yoga de síntesis. As man gains more and more synthesis, A medida que el ser humano adquiere as man gains more and more synthesis, más síntesis, he tries to name the yoga according to his understanding. intenta darle el nombre al yoga según su entendimiento. Yoga is always yoga of synthesis. El yoga siempre es yoga de síntesis. But when man believed in physical fitness Pero cuando el hombre empezó a creer en la forma física and pushing the En el energy buen- upwards through breathing exercises, y en hacer ascender la energía mediante ejercicios respiratorios, he called it Hatha Yoga. empezó a llamarlo Hatha Yoga. Yes. Then when man wanted to transcend beyond mind, Luego, cuando el hombre quiso trascender la mente, he called it Transcendental Yoga. lo llamó yoga trascendental. When he started to realize that he is the king of his own system, Cuando empezó a comprender que él era el rey de su propio reino, he called it Raja Yoga. lo llamó Raja Yoga. There are so many yogas. Y hay muchos yogas. As many yogas as man understands. Empezó a haber muchos yogas, tantos yogas como entendimiento humano. But all these yogas are but one yoga, Sin embargo, todos esos yogas no son sino un solo yoga, just like we are one person del mismo modo que nosotros somos una persona with many limbs. con muchas extremidades So yoga o con muchos componentes. De modo que el yoga demands exige, requiere simultaneous existence in all planes la existencia simultánea en todos los planos and experience the divine in all planes. y experimentar lo divino en todos los planos. Because divine is in all planes. Porque lo divino está en todos los planos. Yes. There is no place where divine is not. No hay lugar en el que no esté. There is no time where divine is not. No hay momento en el que no esté lo divino. There is no form where divine is not. Y no hay forma, no hay ninguna forma en la que no esté lo divino. Yes. In every place, in every time, En todo lugar, en todo momento, in every form, en toda forma and in every name. y en todo nombre. So the four De modo aspects, the four dimensions are permeated by one energy. que estos cuatro aspectos o dimensiones están impregnados por una sola energía. For the sake of understanding, we may divide them, Nosotros, para entendernos de algún modo, podemos dividirlo, but there is no division as such. pero no existe división como tal. Do not get into compartmentalization. No entremos en esto de hacer compartimentos. On the earth, there is no line drawn as a tropic of Cancer, En el globo de la Tierra no hay una línea trazada como trópico de Cáncer, por ejemplo, or tropic of ni Capricorn, como trópico de Capricornio, or equator. ni una línea que marque el Ecuador. For our understanding, we draw those lines. Nosotros las marcamos para poder entendernos. You can't find them as Pero such on the planet. Esas líneas no se encuentran como tales en el globo terráqueo. It's all one water Es around the globe. una sola agua la que rodea al For our globo. understanding, we say Pacific, Atlantic, Para entendernos, sin embargo, decimos Pacífico, Atlántico, Arctic, Antarctic, Polo, o sea, Ártico, Antártica, not Antarctic, Antarctic, Ártico, Antártica, Indian Ocean. Océano Índico.
Salt one water, Pero esto da una facility we call like that. una misma agua que la llamamos con distintos nombres para entendernos. Wherever you taste the water of the seeds, it's of the same taste. Pero donde quiera que probáramos el agua de cualquiera de estos mares, el gusto es el mismo. Likewise, the nations, Y lo mismo ocurre con las the naciones continents. It's one y globe con los continentes. Es un solo and planeta one humanity. y una sola humanidad. For understanding, we try to divide, Pero para poder entendernos intentamos dividir. but we cannot absolutely divide as such. Pero en términos absolutos no podemos dividir. No It is existe. our mental sickness that divides things. Es solo nuestra enfermedad mental la que divide las cosas. For facility, we make a demarcation, Hacemos una demarcación para poder entendernos. and we forget that it is a facility and take it as reality. Pero luego nos olvidamos que eso es algo en términos prácticos que nos facilitan las cosas y creemos que es una realidad. So it is one cosmic De person modo que existe una sola persona cósmica permeating the whole que lo impregna todo, at all levels. a At the todos level los niveles, from spirit to desde el espíritu soul, soul to matter. al alma y desde el alma a la materia. It can unfold from spirit to light and soul, soul to matter. Puede desplegarse desde el espíritu al alma y desde el alma a la materia. It can refold back from matter to the light and light to the spirit. Y de nuevo puede replegarse de nuevo de la forma a la luz y de la luz al espíritu. So it is unfolding and refolding. De modo que es un desplegarse y un replegarse. When it is refolding itself into itself, Cuando se repliega en sí misma, it is still existing sigue existiendo potentially. potencialmente. When it is unfolding, Cuando se está desplegando, it is existing in a manifest form. existe de forma manifiesta. So when it is not manifest, you cannot say it is not there. De modo que cuando no está en forma manifestada, no podemos decir por eso que no existe. Yes. That is our mistake. Ese es nuestro error. Yes. Suppose Supongamos someone whom you know que una persona a quien conocemos dies. muere. Can we say he is not existing? ¿Podemos decir que ya no existe? He is existing but not visible to us. Está existiendo, pero no de forma visible para nosotros. Can we say all those who lived in the land of great Atlantis ceased to exist? ¿Podemos decir que todos aquellos seres que vivieron en la gran tierra de la Atlántida han dejado de existir? This humanity Esta humanidad is in a new dress. tiene una nueva vestimenta. This humanity, the fifth root race, is in the fifth envelope, Esta fifth humanidad, clothing, I would say. la quinta raza, tiene una vestimenta nueva. Yo diría la quinta vestimenta. Before that, it was having different clothing called the Atlanteans. Antes de este momento tenía otra vestimenta que se llamaba vestimenta Atlante. Before that, Y antes de they were Atlanteans. antes de que fueran atlantes, They were Lemurians. eran lemures. Before they were Lemurians, Y antes de que fueran lemures, they were Hyperboreans. eran hiperbóreos. Before they were Hyperboreans, Antes de que fueran hiperbóreos, they are White Islanders. eran habitantes de la Isla Blanca. These are all through the process of evolution and through time. Esto ha sido así mediante un proceso de evolución y con el paso del tiempo. We
went on gaining the related experience, que fuimos adquiriendo la necesaria experiencia, shifting places. cambiando de lugares. Yes. So we cannot say that there is no more of that humanity which is Atlantean. Cambiando de lugares. De modo que por eso no podemos decir que la humanidad que fue Atlante ya no existe, It is transforming, sino que se ha transformado, it is evolving. sino que se está evolucionando. There was a time you were all called babies. Hubo un tiempo en que a todos se nos llamó niños Then we were called children. o babies, ¿verdad? Y luego se nos llamó niños un poco más mayores. And then we were called adults. O sea, primero se nos llamó bebés, luego niños, luego adultos. And were called matured ones. Y luego se nos ha llamado maduros, seres maduros. And then some of us are called today old ones. A otros también se nos llama mayores. But did we not continue through all these stages? ¿Pero acaso no hemos continuado nosotros a través de todos esos estadios? Was it not the same Adolfo in Venezuela when he was a young boy? ¿Acaso no era el mismo Adolfo en Venezuela cuando era un niño? That Adolfo and this Adolfo are different in quality. Aquel Adolfo y este Adolfo son diferentes en cualidad. Different because he gained the related experience. Diferentes porque ahora fue ganando, adquiriendo una experiencia diferente. But it is the same Adolfo. Pero es el mismo Adolfo. Yes. Likewise, humanity, Así también la humanidad, in its evolutionary process, en su proceso evolutivo, is qualitatively improving. está mejorando cualitativamente hablando. Or O si no, it has other possibility of qualitatively deteriorating. tiene también la posibilidad de deteriorarse cualitativamente hablando. That possibility Esa- is given to humanity Esa posibilidad se le ha dado a la humanidad, at the end of the third root race. se le dio a la humanidad al final de la tercera raza raíz. The Lemurians Los lemures, were the ones, in that cycle they gained self-consciousness. en aquel ciclo de tiempo, fueron seres que adquirieron la conciencia. Once you gain self-consciousness, Una vez adquirida la autoconsciencia, you are given freedom. se le da a uno la libertad. And freedom was exercised by the fourth root race Y la cuarta raza raíz ejercitó esa libertad in two different manners. de dos maneras diferentes. One exercised the will Por un lado, ejercitó la voluntad for material aggregation. para acumular material. The other utilized the will and the self-consciousness La otra parte utilizó la voluntad y la autoconsciencia to aggregate towards light. para acumular hacia la luz. So all scriptures carry the stories of the divine and the diabolic. Por eso todas las escrituras sagradas del mundo nos hablan de lo divino y de lo diabólico. From Adam, two sons are born. De Adán nacieron dos hijos. One took to the path of light. Uno adoptó el sendero de la luz The other took to the path of darkness. y el otro adoptó el sendero de la oscuridad. The path to light and the path to darkness called material El sendero hacia la luz y el sendero hacia la oscuridad llamado are the two possibilities. Lo At material. all times son las dos posibilidades siempre, en todo tiempo. that's how you find the stories of Kashyapa. En todo tiempo, en todo momento. Por eso encontramos las escrituras, la historia de Kasyapa. Kashyapa is considered as
the first man by the Celts. A Cassiapa se lo considera como el primer hombre por parte de los celtas. To them he is the God. Para los celtas, Cassiapa es su primer He hombre, is the Prajapati. es el Prajapati, el The patriarca. scriptures say from Kasyapa Las escrituras sagradas dicen desde Cassiapa there were the diabolics and divine that came out. a partir de Cassiapa nacieron los seres divinos y los seres diabólicos. Just like from Adam, Igual que a partir de Adán there is Abel and Cain. nacieron Abel y Caín. So these stories speak of Estas historias nos hablan the early part of fourth root race called Atlantis, del primer periodo o parte de la cuarta raza raíz llamada Atlante, where en la que the humanity took to polarities la humanidad adoptó las polaridades for experience. para poder tener experiencia. That is how we have duality in us. Y por eso tenemos dualidad en nosotros. We tend to ensure that we incline more towards divinity. Intentamos asegurarnos de tender más hacia lo divino, We try our best o to sea, incline more towards divinity. intentamos lo mejor que podemos tender más hacia lo divino By virtue of the will that we exercise. en virtud de la voluntad que ejercitamos. Likewise, there are who tend to exercise their will towards material. Pues del mismo modo, hay seres que intentan ejercitar su voluntad hacia lo material, In both cases, it is the will only, pero en ambos casos no es sino la voluntad working in different que directions. funciona en dos direcciones diferentes. Both worship the divine. Ambos veneran a lo divino. That's the beauty. Eso es lo bello. The diabolics also worship the divine. Los seres diabólicos también veneran a lo divino. For what? Pero ¿para qué? For gaining Para conseguir material prosperity. prosperidad material. And the divine, Pero lo divino worship the divine venera a lo divino to gain the presence of divine more and more, para adquirir la presencia de lo divino cada vez más y más and experience the bliss and the joy of the presence of the divine. y experimentar la bendición y la alegría de la presencia de lo divino. So the two possibilities exist with us also. De modo que esas dos posibilidades también las tenemos en nosotros. Don't we pray sometimes the divine for our personal purposes? ¿O acaso no le pedimos a lo divino que nos conceda cosas para For our personales, mundane purposes? con fines de este mundo? A prayer for bread is what? ¿Qué es pedir por nuestro pan? I don't say it is a wrong prayer. ¿Qué es pedir el pan Can anyone, nuestro? can anyone No, say no digo que sea una oración equivocada. that a prayer can be wrong prayer? ¿Acaso puede alguien decir que una oración sea una oración errónea, equivocada? To some, bread is important. No, porque para algunos el pan es importante, To some others, Bible can be important. pero para otros la Biblia puede ser importante. Either to comprehend Bible or to get bread. Sea tanto para comprender la Biblia como para conseguir pan, Both worship the divine. ambos veneran o le piden a lo divino. Most of the religions, La mayoría de las religiones exoteric, exotéricas they all propagate prayers for self, meaning for mundane fulfillment. propagan oraciones para dar satisfacción a sus fines mundanos. Mundane fulfillment is also important. La plenitud de tipo mundano o de este mundo es también importante.
If mundane is not fulfilled, divine cannot be experienced. Si no se da con plenitud a lo mundano, tampoco se puede experimentar lo divino. We don't have good breakfast. Si no tuviéramos buen desayuno, The stomach will not let you listen to the class. nuestro estómago no nos dejaría escuchar con atención en la clase. Breakfast is important. De modo que el desayuno es importante. Sleep is important. Dormir es Sleep importante. is for the body. Dormir es para el cuerpo. If you don't sleep well, Si no dormimos bien, you have headache. tendremos dolor de cabeza. You cannot understand anything, you cannot meditate. No podremos entender bien las cosas, no podremos meditar. If you have stomachache, Si tenemos dolor de estómago, if you have fever, si tenemos fiebre. yes. So mundane should enable experiencing the divine. De modo que en lo mundano Should enable. ha de permitir experimentar lo divino. Mundane is the foundation. Lo mundano es el fundamento, la base. That's why the Eastern scriptures say fulfill Por eso las escrituras en Oriente dicen, yourself with respect to your mundane purposes, demos satisfacción a los fines o propósitos mundanos, then you would have a stable mind. o sea, de este mundo, para así tener una mente estable. Your economics is very bad. Si nuestra situación económica está muy mal, Health is not good. si nuestra salud no está You bien, don't have any stability in life. si no tenemos estabilidad ninguna en la vida, What kind of meditations can be done? ¿qué tipo de meditación podremos hacer? Some sort of settlement is required. Se requiere un cierto tipo de estabilidad. It is a mental stability Es una estabilidad mental which is required for meditation. lo que se necesita para poder meditar. But mental stability demands a Pero- moderate fulfillment of mundane aspect of life. Esa estabilidad mental requiere previamente haber satisfecho o satisfacido las necesidades de este mundo hasta un punto aceptable. Fulfillment can come in two ways. La plenitud nos puede llegar de dos formas. Either fulfilling what you feel is required, Sea dando satisfacción a lo que necesitamos or you don't feel anything required. o no crearnos ninguna necesidad, sentir que no necesitamos nada. That's where the wisdom says, let requirement be the basis for all mundane purposes. Por eso la sabiduría nos dice que la necesidad sea la base de todo lo que necesitamos en este mundo. Keep it minimum. Que la mantengamos al mínimo. Minimum requirements at mundane level, Las necesidades mínimas a nivel de este mundo which will keep your mind at comfort. hará que nuestra mente se sienta cómoda, bien. Minimum movement in the world. Reducir nuestro movimiento en el mundo a lo mínimo necesario. Minimum food. La alimentación nuestra que sea reducida a lo mínimo What is the necesario. minimum by which we can live comfortably? Lo que sea lo mínimo con que podamos vivir bien. Minimum clothing. La ropa necesaria, pero la mínima necesaria. More clothing, problem. Cuando tenemos excesiva ropa es un problema. More shoes, problem. Cuando tenemos excesivo calzado es un problema. Yes. More food, problem. Cuando tenemos demasiada comida es un problema. Anything more in relation to mundane things is a problem. Cualquier cosa que sea más de la cuenta en relación a este mundo More money is also a es un problem. problema. Tener más dinero de la cuenta es también un problema. More body is a problem. Tener una dimensión de cuerpo más de lo necesario es también un problema. Is not a heavy body a problem? ¿Acaso no un cuerpo pesado no es un problema Not to others, but to oneself. para uno mismo? Yes. So, for all mundane purposes, you should ensure that you keep it at its minimum, De modo que para todo which gives you the comfort.
La comodidad nos viene en este mundo cuando satisfacemos las necesidades que necesitamos al mínimo. Don't deny comfort to yourself. No nos neguemos el confort, It is impractical philosophy. la comodidad. Esa sería una filosofía no práctica. Yes. It's only the impractical people who try to deny. Solo la gente impráctica intenta negar. Yes. You should neither deny, nor should you excessively aspire. Uno no tiene que negar ni tampoco aspirar excesivamente a tener cosas. I don't want this is as much a desire as I want this. Decir yo no quiero esto es un deseo igual que decir quiero esto. Yes. Don't want is a negative aspect of the desire. El no querer es el aspecto negativo del deseo. Want is the positive aspect of the desire. Querer algo es el aspecto positivo del deseo. But both are desires. Pero Both are the same. Tanto- They are two faces of the same desire. tanto uno como otro forman las dos caras del mismo deseo. Yes. That's why you have to look to the requirement and base the mundane life on minimum requirement. Por eso tenemos que mirar a ver qué es lo necesario para nosotros y hacernos una vida con las necesidades mínimas satisfechas. The ones who deny material Aquellos que se niegan lo material are denying a part of the cosmic man. están negando una parte de la persona cósmica. If I want someone to be with me, Si yo quiero que alguien esté conmigo, you can't say I would only have your head with me, not the rest of the body. no puedo decir yo quiero que solo tener tu cabeza conmigo, el resto del cuerpo no me interesa. Suppose I invite any one of you to my house. Suponed que invitara a uno de vosotros a mi casa, Thinking that you are very good disciple, pensando que sois muy buenos discípulos full of light, y que estáis llenos de luz and you function as a soul. y que ya sois almas en acción. If I invite you, how do you come? Si yo os invitara a mi casa, ¿cómo podríais venir? From head to toe, the whole person comes. Si la persona viene de la cabeza hasta los pies, I can't say, I don't want that portion below the diaphragm. yo la puedo recibir. No puedo decir, quiero que venga tal persona, pero por la parte de debajo del diafragma. Can you say that? ¿Podemos acaso decir eso? So divine De modo que lo divino will not come to you no podrá venir hasta nosotros if you deny any part of him. si negamos alguna parte suya. If I tell Raphael, Si is yo- he here? Ah, Not here. no. So if I tell any one of you, let us say Carmen, Si yo le dijera, por ejemplo, a Carmen, please come to my house. ven a mi casa, Carmen, with her head, with her shoulders, with her body, including the legs, will come to me. pues Carmen, con todo, con su cabeza, sus hombros, todas las partes de su cuerpo, sus piernas, vendrá a casa. If I say, I don't want your legs, Pero si yo dijera, no quiero que traigas tus piernas, Carmen, she says, thank you. ella diría, I want them. pues muy bien, pero yo las necesito. Unless man learns to see the divine in the mundane, A menos que el ser humano aprenda a ver lo divino en lo mundano, he can never succeed to see the divine beyond the mundane. nunca podrá ver lo divino más allá de lo mundano. When you cannot see in what is visible, Si no podemos ver lo que es visible, what is it that you can see in the invisible? ¿qué podremos ver en lo invisible? Yes, the ability to see the divine in the visible La capacidad de ver lo divino en lo visible is the first step towards occultism. es el primer paso hacia el ocultismo. First and fundamental step. El primer paso y el fundamental. You are all Puerto Ricans, Todos nosotros somos puertorriqueños yet human. y sin embargo seres humanos.
I need to see humanity first, then Puerto Rican next. Primero tenemos que ver la humanidad, que somos seres humanos, y después, en segundo lugar, que somos puertorriqueños. Each one is a human being Todos y cada uno somos seres humanos, in whom the cosmic person is present in his threefold manner. en quienes la persona cósmica está presente de esa manera triple. When you see a man, Cuando vemos a una persona, you need to see the threefold cosmic person in him to start with. tenemos que ver en ella a la persona cósmica triple para comenzar. The body of the person El cuerpo de la persona is the precipitate of the frictional fire. es un precipitado del fuego por fricción. The indweller El morador interior is the solar fire, es el fuego solar, which is a reflection of the cosmic fire. que es un reflejo del fuego cósmico. The thoughts of the head only reflect through the hands. Son los pensamientos de la cabeza los mismos que se reflejan a través de las manos. From the cosmos to the Yes. solar system, from Yes. solar system to planetary system, Desde everything is reflected from above onwards. Todo se refleja desde arriba hacia abajo, desde el cosmos, que sería la cabeza, al sistema solar, que sería el pecho, hacia abajo. So what is it that is functioning in the stomach? De modo que, ¿qué es lo que actúa o funciona en el estómago? The fire only, El mismo fuego. which is called frictional fire because it is in matter. El mismo fuego que se llama fuego por fricción, porque está en la materia. Yes. So the fire and matter has to be seen. De modo que lo que hemos de ver entonces es el fuego que hay en la materia. And the same fire in its higher aspect Ese mismo fuego, en otro aspecto superior, is light. es la luz. And the same light in its higher aspect Y esa misma luz, en un aspecto superior, is the light beyond darkness. es la luz más allá de la oscuridad, Call yourself. llamada nosotros mismos. Self means Nuestro ser. the light beyond darkness. Ser significa luz más allá de la oscuridad. It can only be experienced Solo puede ser experimentada because it is unmanifest. porque no está manifestada. When it manifests, it is light. Cuando se manifiesta es luz. And when it precipitates matter, it is hidden in the matter. Y cuando precipita materia, se oculta dentro de la materia. That's how every minute from above onwards De it descends. modo que esa luz desciende minuto a minuto desde arriba. When we wake up, where do we wake up? Cuando nos despertamos, ¿de dónde nos despertamos? In the morning we wake up. Por la mañana nos despertamos. The wake up means it's an activity of the head. Ese despertar significa que es una actividad de la cabeza. Then comes an idea. Luego nos viene una idea. Go for meditation. Vete a la meditación. So it comes here. Así que esa idea viene o llega aquí a la cabeza. And if you like it here, Y si queréis, llega al corazón. you get ready and come for meditation. Y entonces nos preparamos y venimos a la meditación. With the help of this. ¿Con ayuda de qué? Con ayuda de las piernas. Every minute we are functioning in a threefold manner. De modo que cada minuto, cada momento, estamos funcionando, haciendo las cosas de una manera triple. So just like the man functions from head to the heart and from the heart through the senses and body into the objectivity. De modo que del mismo modo que el ser humano actúa desde la cabeza al corazón y desde el corazón al triple cuerpo y a las extremidades. And just like the whole man is called man, Y del mismo modo que al ser humano en su completo se le llama ser humano, cosmic man should also be understood in his threefold manner in this way. el hombre o persona cósmica ha de ser entendida también en su manera triple de este modo como una totalidad. Suppose this body, which is mutable, Supongamos que este cuerpo nuestro que es mutable, as it keeps changing and changing and changing, a medida que va cambiando más y más y más,
There is a point at which it is no more useful. Llegar a un punto en el que ya no nos fuera útil. Just like we give away an old vehicle and buy a new vehicle, Igual que desechamos un vehículo viejo y compramos uno nuevo, we are given again a body. así también se nos da un nuevo cuerpo. The kind of body we receive depends upon the kind of quality that we carried at the time of departure. El tipo de cuerpo que recibamos dependerá del tipo de cualidad que tuviéramos a la hora de la partida nuestra, en el momento de partir. You come back with the same habits as you carried at the time of departure. Vuelve a venir con las mismas costumbres que teníamos en el momento de la partida. Whatever is the aggregate of qualities that we carry at the time of departure, Sea cual sea el agregado o compuesto de cualidades que tengamos en el momento de nuestra partida, with the self-same qualities we come back. volveremos a venir con esas mismísimas cualidades You will get similar body y recibiremos un cuerpo similar. because as your qualities change, your body changes. Porque a medida que cambian nuestras cualidades, cambia nuestro cuerpo. They don't change by themselves. Las cualidades no cambian solas. Yes. Suppose someone dies, Supongamos que alguien muere, let us say with diabetes, digamos, por ejemplo, de diabetes. next life, A la vida siguiente he comes back with it. volverá a venir con ella. You know why? ¿Y sabéis por He qué? needs to learn the related discipline Porque necesita aprender la disciplina and correspondiente overcome. y superarla. Just like someone who is born with very distorted etheric body, Del mismo modo que cuando alguien ha nacido con un cuerpo etérico muy alterado, which is today seen as a big danger cosa que se ve hoy día como un gran peligro in all rich economies. en todos los países de economías prósperas, The ricos, bodies are gaining disproportionate forms. está observando que los cuerpos están adquiriendo formas desproporcionadas. We get back the same disproportionate form to work with again. Pues obtendremos la misma forma desproporcionada de nuevo para volver a trabajar con ella. Every time you depart, Cada vez que partimos, you depart with the qualities partimos con las cualidades and come back with the same qualities. y volvemos a venir con las mismas cualidades. So when you are in the De body, modo que mientras estamos en el cuerpo, you are required to improve upon your qualities. es necesario que mejoremos nuestras cualidades. From birth to death, Del nacimiento hasta la muerte there is a span of life hay una duración de la vida where there is scope en el que tenemos espacio to improve upon. u oportunidad qualities. para mejorar esas cualidades. That is horoscope. Y eso es horóscopo. Horoscope says Horos- your strengths and your weaknesses. El horóscopo nos muestra nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. And you need to take a stable life in your strengths and work out the weaknesses. Tenemos que llevar una vida estable con nuestros puntos fuertes e intentar trabajar con nuestras debilidades. So each time we are rounded up a bit Y así cada vez nos iremos redondeando un poquitito más, till we are completely rounded up. hasta que quedemos redondeados por completo. Yes. Why I say all this ¿Y is, por qué os digo todo esto? depending upon the completeness of your form, Os lo digo para decirnos que dependiendo de lo completo de nuestra forma, you have a greater facility to experience light. tendremos una mayor facilidad o condiciones para experimentar la luz. The light is more experienced in a temple La luz se experimenta mejor en un templo than in a house. que en una casa. And the light is much better experienced Y in la- the house than in a prison. Y la luz se experimenta mejor en una casa que en una cárcel.
In a prison, En una cárcel, your movements are restricted. nuestros movimientos están restringidos. For many, body is a prison. Pues para muchos el cuerpo es como una cárcel. To others, it is a house. Para otros el cuerpo es una casa. And to some few, it is a Y temple para algunos, poquitos, ese mismo cuerpo es un templo where the divine can be experienced. en el que se puede experimentar lo divino And the temple service can be done. y se puede hacer servicio del templo. Why I am saying all this is the importance of the third aspect of the cosmic man. Todo esto lo digo para hacer hincapié en el tercer aspecto de la persona cósmica, If the house is well built, que si la casa está bien construida, much light can come in. puede entrar en ella mucha luz. If there is a window to the east, Si tenemos una ventana hacia oriente you get morning light. y señala la parte de la frente, nos puede entrar la luz de la mañana. If there is no opening to light, Si no tenemos ninguna abertura hacia la luz, then what can we call it? It's a dark house. ¿qué podemos decir de eso? Será una casa oscura. So there is a preliminary work relating to the third aspect of cosmic De man. modo que hay todo un trabajo previo respecto a esta tercera parte o aspecto de la persona cósmica, The frictional fire, el fuego por fricción, by which we reorganize the matter. mediante el cual organizamos toda la materia. The matter relating to our body shall have to be reorganized La materia de nuestro cuerpo tiene que ser reorganizada to unfold para desplegarse the etheric light from out of it. o para que desde dentro de ella haga nacer la luz etérica. It is called the law of economy. A eso se lo llama ley de economía. We are given a body. Se nos ha dado un cuerpo, Yes. We have to reorganize it pero tenemos que reorganizarlo to see that light comes in para que la luz entre a él and then enlightens the tissues of the body. e ilumine así a los tejidos del cuerpo. Law of economy, La ley de economía, which is the third law, que es la tercera ley, or the law relating to frictional fire. o ley del fuego por fricción. You know why I'm speaking in terms of these three fires? ¿Sabéis por qué os estoy exponiendo las cosas con estos tres fuegos? It's because of Sister Carmen. Se debe a la hermana Carmen, If I am here, it is because of Sister Carmen. porque si estoy aquí se debe a nuestra hermana Carmen. And if Carmen is here, it is because of treatise and cosmic Y si fire. Carmen está aquí, se debe al tratado sobre el fuego cósmico. Yes. That is the book Ese es el libro which has put or set her to fire. que la ha puesto, que la ha incendiado. Until date, that fire is working through her. Hasta la fecha, ese fuego sigue trabajando a través de ella. And in that book, treatise on cosmic Y fire, en ese libro, como digo, el tratado sobre el fuego the cósmico, three laws are given. se dan estas tres leyes. Yes. Law of economy, La ley de economía, which relates to frictional fire. que tiene que ver con el fuego por fricción. You can't draw extra body from outside. Uno no puede congregar un cuerpo extra desde fuera. This is what is given. Este cuerpo es lo que se nos ha dado. I should make the best use of the given body, Y, given material. y uno tiene que hacer el mejor uso del material que se le ha dado. That is what economics teaches. Eso nos enseña la economía. Yes. The science of economics La ciencia de la economía teaches us nos enseña to rearrange your desires within the given money. a reorganizar nuestros deseos dentro del dinero de que disponemos. Distinguish between wants and needs. Distinguir entre necesidades y deseos. Yes. I'm a student of economics. Yo soy estudiante de economía, yo he estudiado economía. So you should know the best use within the available resources. De modo que uno debe saber el mejor uso posible dentro de los recursos que tengamos. Material resources are limited. Los recursos materiales son limitados. That's how we find our money is always limited. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Que siempre nuestro dinero es limitado.
because material resources accessible to each person are limited. porque los recursos materiales de que dispone cada persona son limitados. Within that material it has to reorganize. Y uno tiene que reorganizarse dentro de ese material que tenga. Even the earth reorganizes itself from time to time. La tierra misma se reorganiza a sí misma de cuando en cuando. It is the same waters, same land. Siempre es la misma agua, siempre es la misma tierra. Sometimes some places water, A other ver. places land. Unas veces el agua está en unos lugares y la tierra en otros lugares. And in another time, displacement of land by water. En otros diferentes momentos la tierra se desplaza debido al agua. So the world of five elements is a limited world. De modo que este mundo de 5 elementos es un mundo limitado. So your body is also a given material. Así también nuestro cuerpo es un material dado. Yes, I can't borrow somebody's nose and somebody's ear. No puedo tomar prestado la nariz o la oreja de alguien. Yes. Just because Jesus is called Muniaco, I can't have his face. Solo porque a Jesús se le llame muñeco, no puedo quedarme con su cara. Hey, is Margarita here? Yes. Yes. He is her Muniaco. Meaning very beautiful. Jesús es el muñeco de Margarita, dice, muy, muy, muy guapo. So each one is given a face. A todos se nos ha dado una cara. Accept it and make a best presentation of it. Aceptémosla y hagamos la mejor presentación posible de ella. So that is called the law of economy. Pues a eso se llama ley de economía. That is called working with the third ray. A eso se llama trabajar con el tercer rayo. Yes. People who don't work well with third ray Las personas que no trabajan bien con el tercer cannot rayo get into the second ray or second law. no pueden entrar a comprender el segundo rayo o segunda ley. The third ray says, whatever is given to you, El tercer rayo nos dice que todo lo que se nos haya dado work with it for the benefit of others. hemos de trabajar con ello en beneficio de los demás. Yes, your body goes through many transformations Sí, nuestro cuerpo pasa por muchas transformaciones and becomes an instrument that radiates and y magnetizes se convierte en un instrumento que irradia y magnetiza. insofar as you utilize this body for the benefit of others. Pero siempre y cuando que utilicemos ese cuerpo en beneficio de los As demás. much as you use it for the benefit of others, Y en la medida en que lo utilicemos en beneficio de otros, it shines forth. ese cuerpo brillará. Also your other mundane belongings. Lo mismo ocurre con las demás posesiones o pertenencias nuestras en este mundo. You use your house for others' benefit. Si utilizamos nuestra casa en beneficio de los demás, You use your money for others' benefit. si utilizamos nuestro dinero en beneficio de los demás, Then such utilization will enable an opening from material. esa utilización hará que se produzca una abertura en lo material. How does the fire come from the sticks of fuel? ¿Cómo sale el fuego de los palitos del fuego, de los palitos de combustible? Tomorrow we do a fire ritual here. Mañana vamos a hacer un ritual del fuego. Yes. Where is that fire before? Y yo pregunto, ¿dónde está ese fuego antes? It is in the sticks only. Está dentro de los palos, de los palitos. But it only looks like a stick of wood. Pero para nosotros solo parece ser un poquito de leña, un palito de madera. But as the stick is offered, Pero una vez se ofrece el palito, the fire is coming out of it. el fuego sale de él. Likewise, you utilize Así también nosotros your mind, senses and body hemos de utilizar nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo for the benefit of others. para el beneficio de otros. The fire comes from it. The fire generates itself and moves upwards. Y cuando es así,
el fuego, se genera fuego dentro y sale hacia afuera. Se That is mueve called vertical movement. hacia arriba, se eleva. A eso se llama movimiento vertical. The flame is always vertical. La llama siempre es de forma vertical. La llama siempre tiene forma vertical. The stick is horizontal. El palito es horizontal, But the flame that comes out of it does not go in a horizontal manner. pero la llama que sale de él no tiene forma horizontal, It moves upwards. sino que sube. So each one of us Y tiene forma vertical. De modo que cada uno de nosotros is thus hidden in matter está también así escondido en la materia and have to rise. y tiene que elevarse. Rise through service. Elevarse mediante el servicio. Rise through Y sacrifice. elevarse mediante el sacrificio. That is what all scriptures speak. Eso es lo que nos dicen todas las escrituras. Through service and through sacrifice. Que mediante el servicio y que mediante el sacrificio, The phoenix, you call it phoenix? Sphinx, huh? Phoenix. Fénix, Phoenix. el ave fénix, It rises. se eleva, Not otherwise. pero no de otro modo. As much as you live for the benefit of others, so much you stand eligible for the fire to rise in you. En la medida en que vivamos para el beneficio de otros, para el bien de otros, seremos candidatos a que el fuego se eleve en nosotros. That is how you would get to the second part of the cosmic person, Así llegaremos hasta la segunda parte de la persona cósmica, where you enter into light. en donde entramos en la luz. What happened to the fuel, the stick of fuel? ¿Qué le ocurre al palito de madera? It is absorbed into the fire. Que se funde en el fuego. Thus, when the person dies, Así también, cuando la persona muere, what happens to his body ¿qué le ocurre? design? ¿Qué le ocurre a su cuerpo? The design of the ¿Qué le body. ocurre al diseño de su cuerpo? It is absorbed into the psyche Que se funde con la psique, with the related qualities. con las correspondientes cualidades. And then again, when it manifests, Y entonces, después, cuando se vuelve a manifestar, comes back into with the same qualities. vuelve a venir con las mismas cualidades. That's how those who have become light are identified when they return. Por eso, aquellos que se han convertido en luz son identificados o reconocidos cuando vuelven a venir. That is how the masters of wisdom are recognized even after they change their outer forms. Así se los reconoce a los maestros de sabiduría, incluso después de haber cambiado su forma externa. The form is absorbed into La the forma, second aspect, la forma se funde en el segundo aspecto and again, whenever they want, they can manifest the third aspect. y cuando de nuevo quieren manifestarse, pueden manifestar ese mismo aspecto. We see from the writings of Madame Blavatsky and Bailey En los escritos de Madame Blavatsky y en los escritos de Madame Bailey that the great masters, they, as if from thin air, they manifest. podemos ver cómo los grandes maestros se manifiestan así como viniendo del aire sutil. The design is with them. Their Ellos, design is with them ellos tienen el diseño con to ellos manifest. y entonces pueden manifestarse a voluntad. So to us, the nature does the work. En nuestro caso, la naturaleza hace el trabajo. To us means to the humanity in general, Para nosotros, quiero decir, para la humanidad en general, the nature does that work. es la naturaleza la que hace ese trabajo. Just to give a simple example, Para decirlo en términos sencillos. last night we all slept. Anoche dormimos todos. This morning we woke up. Esta mañana nos hemos despertado. In the meanwhile, did the qualities change in us? ¿Acaso nuestras cualidades cambiaron en el entretanto? Same qualities. No. Seguimos teniendo las mismas cualidades de anoche que teníamos anoche. What happened in the night? ¿Qué ha ocurrido durante la Every noche? night is a departure.
Toda noche es una partida Every morning is an arrival. y toda mañana es una llegada. We arrive with the same qualities. Volvemos a llegar, arribamos con las mismas cualidades. Apply the same analogy to death and rebirth. Pues ahora apliquemos esta misma analogía a la muerte y al renacimiento. So we and our qualities are more permanent than our forms. De modo que nosotros, nuestras cualidades, somos más permanentes que nuestras formas. Forms may change. Las formas pueden cambiar, The quality of the soul pero la cualidad del alma remains. permanece. That's how every soul has its identity. Por eso toda alma tiene su identidad. Master Moria can be identified. Al maestro Moria se le puede identificar. Master Kuthumi can be identified. Al maestro Kutumi se le puede identificar. Master Jalkul can be identified. Al maestro Yualkul se le puede Even identificar. their presence can be experienced differently. Y hasta incluso su presencia puede ser experimentada de manera diferente. Each one vibrates slightly different from the other. Porque cada uno vibra ligeramente diferente del otro. Why? Because certain qualities are predominant Debido than certain other al qualities. hecho de que en cada uno de ellos predominan unas cualidades un poquito más que otras. Though essentially all their qualities are divine. Si bien todas las cualidades de estos seres son divinas. The divine qualities Las cualidades divinas can be 7 pueden ser, digamos, supongamos 7. and can be a combination of the 7. Y pueden ser también una combinación de estas 7. So each one predominantly works with a particular quality. De modo que cada uno de ellos trabaja predominantemente con una cualidad, They are not conditioned by the quality. sobre todo, pero no están condicionados ni limitados solo a esa cualidad. But then we can feel the presence through that quality. Sin embargo, nosotros podemos sentir su presencia a través de esa cualidad So determinada. likewise, though not of that vibration and quality, Pues del mismísimo modo, si bien no siendo de esa intensidad de vibración de each one of cualidad, us vibrate with our qualities. cada uno de nosotros vibramos según nuestras cualidades. When I think of Sister Carmen, Cuando yo pienso en la hermana Carmen, there is a presentation to me. me la imagino de una manera determinada que me viene. Or I think of Brother Adolfo. O si pienso en el hermano Adolfo, All are souls, but with different qualities. todos somos almas, pero con diferentes cualidades. The souls with their qualities, Las almas con sus cualidades yes, are more permanent than their forms. son más permanentes que sus formas. When one can experience that, Una vez que uno puede experimentar eso, sitting in India, estando sentado en la India, when I think of any one of the members of the brotherhood, si yo me pongo a pensar en cada uno de los hermanos de nuestra fraternidad, more than the form, their energy and its presence that you experience. lo que me llega más que la forma es la energía And the quality. y la The cualidad quality of that energy. de esa energía. Then what happens? ¿Qué ocurre entonces? Even if the forms change, Que aunque la forma cambiase, if the quality of energy is experienced, you know that this is this person. pero experimentáramos la cualidad del alma, sabemos que esa es la misma persona. That is how souls are identified even with changed forms. Así es como se identifica a un alma, aunque haya cambiado de formas diferentes. Just like when we change our dress, still we identify. Del mismo modo que cuando nos cambiamos de ropa, seguimos reconociéndonos unos a otros. At a higher level of Pues awareness, así también, si bien a un nivel más elevado de conciencia, even if the bodies are changed, the persons are identified aunque los cuerpos cambien, se reconoce a la persona. by the quality that they present. ¿Cómo? By the quality. Por la cualidad que tiene presente, que presenta. Everyone has his distinguished presence. Cada persona tiene una presencia distinguida So that is more permanent y distinta. Eso es más permanente than the form. que la forma.
Is it understood? ¿Nos queda claro esto? So the form aspect of the cosmic person is mutable. De modo que el aspecto forma de la persona cósmica es mutable, But it is also eternal. This is important to know. pero es también eterna. Many think that material is not eternal. Esto tiene que ser entendido. Muchas cosas materiales no son eternas. Many people think Perdón. Mucha gente cree material is not eternal. que lo material no es eterno. From the science of synthesis, Desde el punto de vista de la ciencia de la síntesis, material is also eternal. lo material es también eterno, As eternal as the spirit. tan eterno como el espíritu. Only thing is, it takes to invisible plane and visible plane alternating. Lo que ocurre es que alternadamente entra al plano invisible o al plano visible. Se vuelve visible o invisible. Material, Lo material, when absorbed into spirit, cuando se funde en el espíritu, is in existence, está en existencia, though not visible. aunque no visible. It is in existence when visible. Está en existencia cuando es visible. The body that we have, El cuerpo que tenemos, when did we get it? cuando lo recibimos, As a design in the womb. como diseño en el vientre materno. As a design in the womb you cannot see. Pero ese cuerpo no lo podíamos ver cuando estaba como diseño en el vientre materno. When it is manifest, you see. Solo cuando se manifestó lo pudimos ver. You see a seed, Observemos una semillita, una semilla, the seed of a big tree. la semilla de un gran árbol. The whole tree is in that seed. El árbol entero está dentro de esa semilla. For the one who can see, Para el que puede ver, when they see the seed, they see the tree. cuando ve la semilla, ve el árbol. Because the tree is in the seed. Porque todo ese árbol está en la It semilla. is in the seed form. Está en forma de semilla. It is only unfolding itself Está desplegándose a sí mismo. and refolds itself into another seed Y se vuelve a replegar otra vez en otra semilla. and unfolds again into a Y tree. vuelve a desplegarse y se convierte en un árbol enorme. So the tree is always. De modo que el árbol es en todo momento. Likewise, Así también, the creation is also seen inexhaustible. a la creación se la considera como inexhaustible, It is never dying. inextinguible, nunca muere, It becomes invisible and it becomes visible. sino que se vuelve visible, sino que se vuelve invisible y se vuelve a volver visible. It is become potential, Sí. it becomes potential and manifest. Se vuelve potencial y se vuelve manifiesta. Since with our mind's eye we cannot see when it is invisible, Pero ya que con el ojo de nuestra mente no podemos verla cuando es invisible, we say it is not there. solemos decir que no existe. It is not there to you, Bueno, pues no existe, pero para nosotros. but to the seer it is always there. Pero para el que ve, para el sabio, siempre existe. All that was Todo lo que fue is all that is. es todo lo que es. All that is will always be. Todo lo que es seguirá siendo siempre. Sometimes manifest, sometimes unmanifest. En ocasiones manifestado, en ocasiones inmanifiesto. This is important. Esto es importante. Bhagavad Gita speaks of a tree El Bhagavad Gita habla de un árbol which is upside down. que está al revés. In the 15th chapter of Bhagavad En el Gita, capítulo 15 del Bhagavad Gita, the Lord speaks of a tree which is upside down. el Señor habla de un árbol que está al revés, boca abajo, The roots are up porque las raíces están arriba
the branches and the leaves are down, y las ramas y hojas están abajo. and it is undying. Y es un árbol que no muere. Avyayam, it is not expendable. Abhyayam lo llaman, que no se extingue, You cannot expend it. que no se gasta, Again it comes back. que vuelve a venir siempre de nuevo. As much water as you draw, Por mucha agua que saquemos, so much water is replenished on the planet. la misma agua que saquemos vuelve a ser repuesta en el planeta. Por mucha agua que saquemos, siempre se repone. As much as it is expended, so much is replenished. En la misma manera en que se gasta, así se va reponiendo. If you see a river Si observamos un río and count the water in the river y contáramos o midiéramos el agua del río and count the consumption of Puerto Ricans, y midiéramos el consumo de agua de los the puertorriqueños daily consumption of Puerto Ricans, cada día, lo que consumen los puertorriqueños cada día, at a given time, en un determinado momento, we can say after some time there will be no more water for Puerto Ricans. podríamos decir, llegado tal y tal momento, los puertorriqueños no tendrán más agua. That is a very ignorant way of calculating. Eso sería una manera muy ignorante de calcular las cosas. Today, Hoy many such calculations happen on the planet. hay muchos cálculos de este tipo que tienen lugar en el planeta. Another example. Hoy hay muchos cálculos de este tipo en el planeta. Let us say we have 10 mango trees here. Otro ejemplo, supongamos que tuviéramos aquí 10 árboles de mango. Each mango tree gives 500 mangoes. Cada árbol de mango y que cada árbol nos diera 500 mangos. So there are 5,000 mangoes. Habría entonces 5.000 mangos. We are 50 people. Nosotros somos 50 personas. If we eat away all the 100 mangoes, Si, each one eats away 100 mangoes, si cada uno se comiera 100 mangos, there should be no more mangoes. ya no habría más mangos. But by the time we eat away all the 500 mangoes, Pero llegado el tiempo en que nos hubiéramos comido todos los 100 mangos, again mangoes will come. los mangos, habría más mangos, habrían crecido más mangos. Mango is a principle always stays. El mango como principio siempre permanece. Water as an element always stays. El agua como elemento siempre permanece. Yes. So you cannot say material is limited. De modo que no podemos entonces decir que lo material sea limitado. It is unlimited. Es ilimitado. It moves in cycles from visibility to invisibility, invisibility to visibility. Se mueve en ciclos de la invisibilidad a la visibilidad, de la visibilidad a la invisibilidad. And it is eternal. Pero es eterno. So the tree, the Gita speaks, Este árbol que nos describe el Bhagavad Gita is a tree that is eternal. es un árbol que es eterno. What happens if a creation is absorbed into a pralaya? ¿Qué ocurre cuando una creación se funde o es absorbida en un pralaya? What happens if the tree is withdrawn into a seed? ¿Qué ocurre si el árbol se funde o es absorbido en su semilla? Again it forms into a tree. Que se vuelve a formar de nuevo como árbol. Again the tree has a span of life. Ese árbol vuelve a tener de nuevo una duración de But vida, then it withdraws into another seed. pero de nuevo se retira, se repliega en otra semilla. This visibility and invisibility relating to the third aspect of man De modo que esta visibilidad e invisibilidad de este tercer aspecto del ser humano is seen as a mutable aspect of man. es lo que se considera como un aspecto mutable del ser humano. When a banyan tree Cuando un árbol de banyan withdraws into a banyan seed, se retira en una semilla de banyan when it is planted, y se la planta, only a banyan tree comes, lo que vuelve a crecer es otro árbol de banyan but not a coconut y tree. no un cocotero. You plant a coconut, coconut tree comes. Si plantamos
un árbol de coco, un cocotero, vuelve a nacer otro cocotero. You can't plant Pero no podemos plantar a coconut un coco and expect a mango y tree. esperar que crezca un árbol de mango. What is the difference? ¿Dónde está la diferencia? The difference between a coconut and mango is in its quality. La diferencia entre un cocotero y un árbol de mango está en su cualidad. Both are fruits. Ambos son frutos o árboles frutales. So every fruit has its quality. Y cada fruto tiene su cualidad. Every soul has its quality. Del mismo modo, cada alma tiene su cualidad. So it comes back with the same Y quality. vuelve a venir con esa misma cualidad. So this is Esto an important aspect we need to know about our eternity. es un aspecto importante que debemos saber acerca de nuestra eternidad, Yes. de lo eternos que somos. We are there. Nosotros existimos Our form is there. y nuestra forma existe. Our form is according to our quality. Nuestra forma es según nuestra cualidad. You want a better form? ¿Queremos tener una forma mejor? Adopt better qualities. Adoptemos mejores cualidades. There is no other way. No hay otra manera. So the third aspect is subordinate to the second aspect. El tercer aspecto está pues subordinado al segundo aspecto. The second aspect is subordinate to first aspect. Y el segundo aspecto está subordinado al primero. From out of one soul, Desde dentro del alma una, from out of one cosmic man, desde dentro de la persona cósmica una, many men came. se produjeron o vinieron muchos seres humanos. So the collective consciousness De modo que la conciencia colectiva is what is called God. es a lo que se llama Dios. The consciousness in each form is seen as a soul. Y a la conciencia que hay en cada forma es a lo que se llama un alma. Yes. We have so many water bottles here. Aquí tenemos en este momento muchas botellas de agua. Each one is a unit of water. Cada uno somos una unidad de agua But the source of this water is one. de esas botellas, ¿verdad? Pero la fuente de todas, del agua que hay en todas esas botellas es una sola. All bottles come from Margarita. Todas las botellas provienen de Margarita. Different bottles, but same water. Son botellas o garrafas diferentes, pero el agua es la misma. Different souls, by virtue of their quality, Diferentes almas en virtud de su cualidad, but essentially one spirit. pero esencialmente un solo y mismo espíritu. The spirit has no qualities. El espíritu no tiene It cualidades, is beyond qualities. sino que está más allá de las cualidades. It becomes qualitative Se convierte o se vuelve cualitativo at the second step llegado al segundo paso o estadio and takes to a form y adopta una forma according to quality según la cualidad que in sea, the third step. llegado al tercer estadio o paso This is what I wish to present to o you fase. Esto es lo que deseaba presentaros as the threefold cosmic man. para hablaros del hombre, de la persona cósmica triple. In each one of us there is the God center. En todos nosotros hay el centro de Dios, It is beyond qualities, el centro divino que está más allá de las cualidades and it is reflected through the qualities as soul. y que a través de nuestras cualidades se refleja como alma. The souls are qualitative Las almas tienen cualidades because they are born through qualities. porque han nacido a través de las cualidades. The one beyond the three qualities, Pero el ser que está más allá de las tres it cualidades is unqualitative. no tiene cualidades. It is that shines through the three qualities. No tiene cualidades como tal,
pero es aquello, ese ser mismo, lo que brilla a través de todas las cualidades. So it is reflecting itself through qualities. De modo que se refleja a sí mismo a través o por medio de esas cualidades. So 1 0 is reflecting. Un cero se refleja. It is called 0 because it is full. Se lo llama cero porque es pleno. Yes. It is called 0 because to our mind it is nothing. Nosotros lo llamamos cero porque para nuestra mente no es nada. Es como si no fuera nada. It is nil and full. Pero no es nada y está pleno. That's why it is 0. Por eso se lo llama cero. That 0 is reflecting through qualities. Ese cero se refleja a través de las That's cualidades. how you have number 8. Y así tenemos el número 8. 0 reflected as 0. El cero reflejado como cero Yes. Is number 8. es el número 8, The number of the soul. el número del alma. This 8 Este 8 develops se desarrolla. the form. Este 8 es el que desarrolla o forma las formas. That's how you are. Beyond the qualities, you are divine. Por eso, más allá de las cualidades, somos divinos. Within the qualities, you are human. Dentro de las cualidades, somos humanos. And you have a form. Y tenemos una forma. That's all prayers are to the one beyond the quality. Todas las plegarias, oraciones se le hacen al que está más allá de las cualidades. That's why all prayers are in the head. Por eso todas las plegarias, oraciones son en la cabeza. Se hacen en la cabeza. To see the light in the head. Ver la luz en la cabeza. To invoke the light from the head into the heart. Invocar la luz de la cabeza desde el corazón So that we can express that light through the heart. para que podamos expresar esa luz a través del corazón. This threefold man Esta persona triple is called in the Puranas. es llamada en los Puranas The first one as Narayana. al primer nivel se lo llama Narayana. Om Namo Narayanaya. Y We were dicen, singing this yesterday. Om Namo Narayanaya. Ayer lo cantamos. The second one is called A la segunda persona, Vasudeva, al segundo aspecto, mejor dicho, se lo llama Vasudeva, meaning the dweller in the form. que significa el morador de la forma, el morador en la forma. And then the third one is called Y luego al tercer aspecto Vishnu. se le llama Vishnu. Vishnu, third aspect. De modo que empezando de abajo arriba, tercer aspecto Vishnu, Second aspect Vasudeva. segundo aspecto Vasudeva Third aspect Narayana. y primer aspecto Narayana. Yes. Or O the third aspect is bien, el tercer aspecto sería the planetary center called the sun. el centro planetario, lo que llamamos el Sol. The second aspect is El segundo aspecto sería Savitru, Savitru, whom we invoke in our mantra Gayatri. a quien invocamos en nuestro mantra de Gayatri. And the third aspect Y el tercer aspecto is Bhargo Deva. sería o es Vargo Deva. So Bhargo Deva, De modo Savitru, and then Surya, the sun. Vargo Deva, Savitru And y después Surya, Surya, the el sun. Sol. This is Sol. the triple we invoke in Gayatri. Surya. Esta es la triplicidad que invocamos cuando cantamos el Gayatri. Even our sun is a form in the light. Incluso nuestro Sol es una forma con respecto a la luz. Through the planet sun, A través del planeta Sol the light of Savitri is coming to us. nos llega hasta nosotros la luz de Savitru. Yes. If there is no planet sun, Si no existiera el planeta Sol, there is no medium for the light to descend. no habría mediador para que la luz pudiera descender. Likewise, we have a sun center in the heart. Del mismo modo, tenemos un centro solar en nuestro corazón.
And then the solar center in Ajna. y un centro solar en el Agnya And cosmic center y un centro cósmico at the point of the en crown. el punto de la coronilla. So in Gayatri De Mantra, modo que en el mantra de Gayatri we seek the light to come from the crown to Ajna, Ajna to heart. le pedimos a la luz que descienda desde la corona, el coronario al Agnya y del Agnya al corazón. Yes. That's how the work is done. Así se realiza el trabajo. It is the work of light you do with Gayatri. Es un trabajo de luz el que hacemos con el Gayatri. The three are also described as Om. A los tres se los describe también como Om. A A stands for the cosmic center. representa el centro cósmico. U stands for the solar center. U representa el centro solar. Ma stands for the planetary center. Y M representa el centro planetario. That's how Om is a threefold sound. Así, este sonido de Om es un sonido triple. This is how through sound the invocations are made about light. Así se hacen las invocaciones de luz a través del sonido. Yes. Since you are familiar with certain terms, I am giving all the terms. Os estoy dando todos los términos, puesto que sé que os resultan familiares algunos de ellos ya. In another system, Según otro sistema the cosmic center is called Shiva. o terminología, al sistema cósmico se le llama Shiva. The solar center is called Vishnu. Al centro solar se le llama Vishnu. And then the planetary center is called Brahma. Y al centro planetario se le llama Brahma. Since there are too many terminologies, we get confused normally. Y lo normal es que al haber tantas terminologías uno se confunda. Yes. That's why you need to go beyond the name to see what it represents. Por eso uno tiene que ir más allá del nombre y quedarse con lo que representa. Otherwise it would be very, very confusing. De no ser así, nos resultará muy confuso. The best methodology for presentation of wisdom La mejor metodología o manera de presentar la sabiduría is the threefold presentation. es la presentación de tipo triple, The triangular presentation, la presentación triangular, which is called Trinosophia. que se llama Trino Sofía, And Trinosophia is nothing but Trayi Vidya. que no es otra cosa sino Traividya. Trayi Vidya means three. Trai, que significa tres, Threefold wisdom. sabiduría triple. Sabiduria triple is Sophia triple, that is Trinosophia. Eso es, sabiduría, Sofía, triple, Yes. Traividya. And in the books of Master Jalkul, he mostly uses triangular methods of explanation. En todos los libros de Joalkul, el maestro Joalkul siempre utiliza métodos triangulares. But in the East, Pero en Oriente, wisdom is explained with the help of number 3, la sabiduría se explica con ayuda del número 3, which is very, very profound. que es muy, pero que muy profundo. It is also explained with the number 5. Y se explica también con el número 5. It is explained with the number 4, Y también con el número 4, number 7, con el número 7 number 9. y con el número 9. So you should know through which system the wisdom is De presented. modo que uno tiene que saber a través de qué sistema se está presentando la sabiduría. Otherwise, Porque si no, you get into a jungle. uno entra en una jungla. Yes. Sometimes they use different number key. En ocasiones se utilizan una clave numérica diferente. When they present to you the reflected creation, Y cuando nos presentan a nosotros la creación reflejada, they use number key 5. utilizan la clave del número 5, Because the visible creation is with the 5 elements. porque la creación visible tiene 5 elementos. So we should know Eso uno tiene que saberlo. which key is applied for what. Saber qué clave se ha de aplicar en qué caso. Likewise, there is number key, sound key, Así, del mismo modo hay una clave numérica, una clave sonora, astrological key, una clave astrológica,
Accordingly, the wisdom is unfolded. Y según, de acuerdo a eso, se despliega la sabiduría. Yes. So there is a presentation through number 3, number 4, number 5. De modo que hay una presentación a través del número 3, del 4 y del 5, Number 7, number 9. del 7 y del 9. Yes. Time is presented through 3, also through 3, 6 and 9. El tiempo es Time cycles. Los ciclos de tiempo son presentados mediante la clave de los números 3, 6 y 9. Nature is presented through 2, 4 and 8. A la naturaleza se la explica o se la representa mediante los números 2, 4 y 9 8. y 8. 2, 4 y 8. So this is how the keys exist. Así hay claves. Yes. Pues, These keys come to us. estas claves llegamos a Don't comprenderlas. think, how am I to get all these keys? No os preguntéis ahora cómo puedo yo entender todas estas claves, Key after key, they come to us. sino que todas estas claves nos llegan, nos Depending vienen, upon dependiendo the quality of service that you do. de la cualidad de servicio que hagamos And the degree of devotion you have to the divinity. y del grado de devoción o dedicación que tengamos con respecto a lo divino. These two are enough. Basta con estas dos cosas, Devotion to the divine devoción o dedicación a lo divino is a form of meditation. es una forma de meditación. So meditation and service De modo que meditación y servicio. will make the third aspect reach us. De modo que meditación y servicio hará que llegue hasta nosotros el tercer aspecto. The beauty of the triangle of meditation, study and service La belleza del triángulo de meditación, servicio, meditación, estudio y servicio you work with the two, the third one comes to. es que si trabajamos con dos de él, 2 puntos del triángulo, el tercero nos llega solo. Study and meditation would lead you to service. El estudio y la meditación nos lleva al servicio. Study and service will lead you to meditation. El estudio y el servicio nos llevan a la meditación. Meditation and service will lead you to study. La meditación y el servicio nos llevarán al estudio. That's the beauty. Eso es algo muy bello. Pick up any two of them. The third one is a reality. Que si practicamos 2 de ellos, el tercero se hace realidad. The keys of wisdom came to seers. Las claves de la sabiduría les llegaban a los sabios Only because they demonstrated two things. solo porque demostraron 2 cosas. Service in life. Servicio en su vida Meditation y meditación upon the divine. en lo divino. Intense meditation, intense service. Meditación intensa y servicio intenso. Then Entonces, the wisdom came. la sabiduría se hizo realidad. It comes and knocks at your door Llega y llama a nuestra puerta and offers you the keys. y nos ofrece las claves, That's how it came to Blavatsky. las llaves. Así se le presentó la sabiduría a Blavatsky. That's how it came to Bailey. Así le llegó la sabiduría a Bailey. Yeah, that's how it came to all people. Así le llegó la sabiduría a toda la gente, Yes, there are others a todas las demás personas who worked with the keys of wisdom and service, and then they realized the divine. Hay otros que trabajaron con las claves de The keys of wisdom la sabiduría and also y service, del servicio and y then they comprendieron la sabiduría comprehend the divine. y comprendieron lo divino. The presence of the divine comes to you when you work with wisdom and service. La presencia de lo divino le llega a uno cuando trabaja con la sabiduría y con el servicio. Even in meditation, study and service, there are 3 parts. Incluso en meditación, estudio y servicio hay 3 partes. The meditation La is upon the divine. La meditación es acerca de lo divino, señala la parte alta de la cabeza. Yes. The study is comprehension of the buddhi and the mind. El estudio es comprender el buddhi y la mente. And service is with the body. Y el servicio es con el cuerpo. So these are the 3 aspects. Estos son entonces los 3 aspectos. Yes.
Out of the three, one is mutable, De estos tres, uno es mutable, two are not mutable. pero dos no son mutables. Meaning, in the sense, the soul remains and the decir, super soul remains. Lo digo en el sentido de que el alma permanece y la superalma permanece también. But all the three are eternal. Pero los tres son eternos. The seemingly destructive material, La materia aparentemente, destructible, a la materia que es aparentemente destructible, is not really destroyed. no puede ser destruida It takes a verdaderamente, subtle form. sino que adopta una forma sutil. So that's why the first stropha of the 15th chapter says Por eso la primera estrofa del capítulo 15 the three aspects of Dice- creation are eternal. dice, los tres aspectos de la creación son eternos. Normally we know spirit is eternal, soul is eternal. Normalmente solemos saber que el espíritu es eterno, que el alma es eterna, How can the form be eternal? pero uno se pregunta cómo puede la forma ser eterna. It is eternal. Pues es eterna, It becomes potential and manifest. solo que se vuelve potencial y se vuelve manifestada. That is its double aspect. Ese es su aspecto doble. And the first strophe also says Y esa misma estrofa primera dice that the divine is present in all the three. que lo I will divino, read the strophe later. I am only giving you. que lo divino está presente en los tres. Ya os leeré esta estrofa más tarde. Ahora solo os estoy dando It is called Ashvatha. una especie de introducción. Se la llama Ashvata. A eso se lo llama Ashvata. Shva means Shva, past or future. Shva significa pasado o futuro. Ashva Shva means not past, not future. es ni pasado ni futuro. What is it? ¿Qué es lo que no es pasado ni futuro? The present. El presente. That's how they present it. Así The normal meaning for Ashva así presentaban las escrituras. El significado común de Ashva is a horse. es caballo. But if you apply the etymological key, Pero si uno aplica la clave etimológica, it is Ashva. es Not past, not future. Shva, no pasado, no futuro. It is presence. Es la presencia. The tree is called Ashvatha, A ese árbol se le llama Ashvata, meaning significa implanted, the presence implanted. presencia implantada, As creation. como creación. Yes. And hence it is eternal. Y por eso es eterna. Yes. So this eternal tree is upside down. Este árbol eterno está pues de arriba al revés. The roots are up here. Las raíces están aquí arriba, la parte alta de la cabeza, The branches come down. y las ramas descienden. There are three branches Hay tres ramas and many sub-branches. y muchas ramas secundarias. Three branches are the three qualities. Las tres ramas son las tres cualidades. Yes. Poise, dynamism and inertia. Equilibrio, dinamismo e inercia. And then it further details into, each one details into 5 branches, Y cada una de ellas sub-branches. luego se divide en 5 subramas. Those are the 5 sensations, 5 senses, Que son las 5 sensaciones, los 5 sentidos, 5 elements, los 5 elementos, 5 pulsations of life. las 5 pulsaciones vitales, So 3 qualities and 5 elements. de modo que 3 cualidades y 5 elementos. So it details into sub-branches. Así el detalle de otras ramas, de más ramas. So the tree is rooted up El árbol pues tiene sus raíces arriba and its branches are y downward, sus ramas están hacia abajo. which should be very easily understood by us.
cosa que nosotros hemos de entender muy fácilmente, because the source of our being is porque la at the fuente crown. de nuestro ser está en nuestra corona, la And then coronilla, it comes down as light. y así luego desciende en forma de luz And then it takes to three channels. y adopta o corre por 3 canales: Will, love and light, or will, love and intelligent activity. voluntad, Will, amor y in Eastern scriptures we said as will, knowledge and intelligent activity. en las escrituras orientales lo llaman voluntad, conocimiento y actividad inteligente. Yes. Into these three channels it goes. Esto va pues por estos 3 canales. Yes. And then the tree has a special aspect, another special aspect. Ese árbol tiene además otro aspecto especial, Its branches become roots. y es que sus ramas se convierten en raíces. You may, I think you have in this island Sí, creo the que banyan tree. también en esta isla hay árboles de banyan, It is called ashwatha. a lo que In se llama Sanskrit. ashvata en sánscrito. Yes. The Lord chose to describe that tree El Señor escogió describir a ese árbol as the creation como la creación, because it is the only tree whose branches become roots. porque ese es el único árbol cuyas ramas se convierten en raíces. The branch becomes a root, Una rama se convierte en raíz, and then it gives rise to a tree from below upwards. y de esa raíz, desde abajo hacia arriba, hace que nazca Yes. otro árbol. So the branches become roots, De modo que las ramas se vuelven raíces, roots give rise to branches, las ramas hacen que nazcan, las raíces hacen que and then the nazcan branches create again roots, ramas, esas ramas vuelven a crecer raíces, and then the roots become branches. las ramas se convierten las raíces se convierten en ramas, So it grows enormously, así ese árbol crece de manera enorme and many times we cannot see which is the original root. hasta que llega un punto que no se puede ver dónde está la raíz original. It's a beauty. Banyan tree is a beauty. Ese árbol de banyan es una belleza. Yes, it is a replica of creation. Ficus bengalensis es una réplica de la creación. Yes. Every branch is a tree. Cada rama es un árbol. Yes. Normally through seeds you get the trees. Normalmente los árboles crecen de las But this semillas, tree permeates through branches. pero este árbol lo impregna todo por las ramas. Yes. We have the biggest banyan tree so far identified in El Bengal. árbol más India. grande de banyan, ¿verdad? Este Ficus bengalensis, el más grande que se conoce que haya, está en Bengala, Yes. en India, According to the Guinness Book. según el libro de Guinness, Yes. el libro de récords del We have a Guinness. huge banyan tree in Theosophical Society, Adyar. También hay un enorme árbol de banyan en la Sociedad Teosófica de Adyar, Madrás. And wherever you see banyan tree, take it as sacred. Y allí donde veamos un árbol de banyan, interpretemos que es sagrado. Yes, Buddha contemplated under a banyan tree. Buda contempló bajo un árbol de banyan. Banyan has its speciality. Este árbol de banyan tiene una cosa especial, Yes, that apart. pero aparte de eso, The second speciality of this tree is la segunda especialidad de este árbol from out of our being, es que a partir de nuestro ser, we get an idea. es que desde el interior de nuestro ser recibimos una idea. An idea becomes a thought. Esa idea se convierte en A thought pensamiento. takes to action. Ese pensamiento se vuelve acción. But this action, Pero esta acción, which is like the branch, que es como una rama, gives rise to another thought. hace que nazca otro pensamiento. Yes. That's how many of our actions Sí. are consequent. Muchas de nuestras acciones siguen una consecuencia, son consecutivas. Meaning we create a further action from a completed action. Quiere decir que nos creamos otra acción consecutiva a partir de una acción primera. So this action has become a root for another thought. Y esa acción entonces se convierte
en raíz de otro pensamiento. So mostly all our actions are based on previous actions, no more from the source. De modo que todas nuestras acciones se basan en acciones anteriores y no ya en la fuente original. Originally one thought came, Y señala el centro coronario. Originalmente fue un pensamiento el que descendió o llegó, in our effort to manifest that, y luego en nuestro esfuerzo por ponerlo de manifiesto, we start developing so many subsidiary thoughts. empezamos a crear muchísimos pensamientos de tipo secundario The original disappears. y el original desaparece. The consequence of actions give rise to thoughts, thoughts give rise to actions, actions to thoughts, thoughts to action, like that. Así, las consecuencias de pensamiento en acción, acción en pensamiento, y así este proceso es que uno se olvida The whole thing is confused. del original y toda la entera cosa está confusa. You cannot see where the root is, where the branch is. Ya no podemos ver dónde está la raíz, dónde está la rama. That's how we land in a very complicated situation. Y así llegamos a encontrarnos en una situación muy complicada. So please remember, Os pido por favor que tengáis presente the upside down tree, este árbol que está al revés. and then it getting into an endless chain of branches and roots. Y que luego entramos en una cadena interminable de ramas y de raíces. I will further explain in the evening this tree Esta tarde seguiré explicando más aún este árbol and how to get out of the riddle of this tree. y cómo deshacernos del rompecabezas de este árbol o del And how to see the one laberinto. cosmic person in all this. del laberinto de este árbol y cómo ver a la persona cósmica en todo esto. That is the purpose of 15th chapter. Ese es el propósito del capítulo 15. Thank you. Gracias.